¡Alto! Mirad. Hermano, si en los misteriosos designios de Alá está escrito que encuentres a este hombre con vida, ayúdale en nombre del profeta. Yo desobedecí la orden de matarle porque no quise manchar mis manos con la sangre de un justo. Por eso lo entrego al desierto para que Alá decida su destino. No sentirás ningún remordimiento si le tiendes la mano, porque este hombre que fue tan alto en poder como en desventuras, paga el terrible precio de haber querido ser siempre fiel a sí mismo y al Islam. ¿De dónde vienes? Hubo un gran combate. ¿Huyes de Buat al-Jabit? ¿De qué huyes? Del tiempo. ¿Quién eres? Nadie. No te entiendo. He pedido tu nombre. Los vencidos no tenemos nombre. ¿Te abandonaron los tuyos? Los míos ya no importan. Están muertos. Cabalgan por el desierto, pero están muertos. Nadie lo sabe. Ellos tampoco, pero están muertos. Mírame a mí. Yo también estoy muerto. Sí, siguen galopando, pero están muertos. Es la maldición del Señor por haber luchado hermanos contra hermanos. Por haber empapado de sangre creyente nuestras tierras fraternas. Este es nuestro castigo. Galopar día y noche hasta el fin de los tiempos. Desatadle. El sol le ha enloquecido. ¿Me dirás ahora quién eres? ¿Por qué? Me gustaría saber a quién estoy ayudando. Es justo que confíe ahora en ti. Soy Abu Abdallah. Nunca oímos ese nombre. Muchos me llamaron también Boabdil. Ese sí lo oíste. Tampoco. Bueno. Hubo un tiempo en que mis enemigos me pusieron por burla Zogoibi, que quiere decir el rey desventurado. Entonces, has sido rey. ¿Dónde fue eso? Muy lejos, al otro lado del mar. Un reino increíble y hermoso como un sueño. Por él he sido maldito.
El Corán dice que los dulces jardines de Alá aguardan a los creyentes al final del camino. Es la gran promesa del Señor. Y esta su gran amenaza. Ay de aquel que gozara en vida del paraíso. Mejor le fuera no haber nacido. ¿Qué es eso? Es el signo de mi reino. El dulce y perdido paraíso de Zogoibi, el rey desventurado. Allá, al otro lado del mar, quedaron los verdes jardines del Edén. Veo las torres de la Alhambra alzadas al aire denso y perfumado de Granada. El correr cristalino del agua, el aroma intenso de las flores, el rumor bullicioso de las fuentes. Oigo la voz del viejo Ismail, mi abuelo, diciéndome que lloraba el agua de la Alhambra. Y yo no le creía. Y ahora sé que es verdad, que el agua y los surtidores lloraban por mí. Recuerdo aquel silencio de los patios, turbado por la música de los ruiseñores. Y toda aquella magia ordenada del amor hecho piedra. Y una voz, que yo creía entonces la del ángel Azrael, me decía que aquello que veía en mis ojos era ya el paraíso prometido y que era inútil esperar otro mejor. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasa, Boabdil? Vuelve a la cama. Ali nos estará buscando. No, quiero ver lo que le hacen al abuelo. No puedes, eres muy pequeño. Tú también eres pequeño. ¿Qué hacen los médicos? Creo que pincharle una nube que le ciega los ojos. ¿Por qué? ¿Está muerto? No está muerto, está dormido. Le dieron hachís, por eso está así. ¿Crees que verá? Claro. Estos médicos sanaron al rey de Aragón y al visir. Pues nuestro tío dice que si Alá es justo, el abuelo debe quedar ciego. No es verdad. ¿Cómo lo sabes? Se lo he oído esta mañana. ¿Dijo eso nuestro tío? Lo dijo. Vámonos antes de que salgan. Bien. Lo que la medicina puede hacer está hecho. Ahora hay que esperar la voluntad de Alá. ¿Cuánto hace que estás en la Alhambra, Nuam? Desde que me hicieron esclava, señora. 3 años. Dime, Nuam, tú que has sido cristiana, las esposas en Castilla, ¿qué bebedizo usan con sus maridos? ¿Por qué les son fieles hasta la muerte?
No hay ningún marido fiel hasta la muerte, señora. Abul Qasim, señora. Salid. ¿Cómo ha ido la operación? Perfectamente. Los médicos creen que volverá a ver. Esta es una gran alegría familiar, pero no una alegría para Granada. Cierto, señora. Con la vista, el emir recobrará el poder. Y tú y yo sabemos que eso no es bueno para el reino. No, no lo es, señora. Vuestro esposo, Muley Hassan, ha demostrado ser el nuevo emir que Granada necesita. Sí. Sería perfecto si tuviera más ambición. Tranquilizaos, señora. La ambición de los tímidos resulta después la más segura. Aunque nuestro padre recobre la vista, no debe recuperar el poder. No debe. Pero volverá a reinar. Y volverá a sus acuerdos con los cristianos. Seguiremos agachando la cabeza y rindiéndoles vasallaje. ¿A cambio de qué? Hemos comprado la paz y hay que pagarla. Paz. Esa paz nos ha traído de humillación en humillación, desde el norte hasta donde estamos ahora. Hace más de 700 años éramos dueños de todo. Pienso, hermano, que si un día fuimos capaces de llegar desde Gibraltar hasta el norte, ahora el camino a recorrer es más corto. ¿Por qué no hacerlo otra vez? Yo no me alzaré nunca contra nuestro padre. Piénsalo. Te quedan pocos días de reinado. Si él recobra la vista, volverás a ser el heredero. Está escrito que nada puede suceder sin la voluntad de Alá. No lo olvides, hermano. ¿Qué estás pensando? Nada. Estás arrepentido. ¿Crees que hubiera sido mejor dejarle ciego? Los médicos te habrían obedecido. Puede ser. Pero yo hubiera dejado de ser Muley Hassan el justo. Entonces, ¿por qué no duermes? Yo sé lo que te pasa. Piensas que los pocos años que viva tu padre van a ser decisivos para Granada. Él quiere la paz con los reyes cristianos. Estamos alimentando a la fiera que acabará con nosotros. No lo creo. Cuando todo el Islam esté unido, seremos los más fuertes. Pero los cristianos lo han hecho ya. Nos llevan ventaja. Solo en apariencia. En cada castillo hay un noble rebelde, dispuesto a defender sus derechos. Saben que no lucharían solo contra Granada. Piensa que si nuestros hermanos de África nos ven en peligro, las banderas del Islam cruzarán otra vez el estrecho. Duerme ahora. Descansa.
Nadie será capaz de superar este trabajo. Se puede medir exactamente la altura del Sol en el horizonte. Esto es el astrolabio, que con la brújula y los mapas nos darán el dominio de los mares. Así habló Muhammad, el profeta, por boca del Dios clemente y misericordioso. El Señor dijo a los ángeles: voy a crear al hombre del barro arcilloso y maleable. Y cuando esté formado y le haya dado mi espíritu, caeréis de rodillas ante él. ¿Qué pasó entonces, Yusef? El Corán dice que todos los ángeles se arrodillaron ante el hombre. ¿Seguro que fueron todos, Boabdil? Todos menos Iblis, que permaneció de pie desafiando al Señor. Este entonces le dijo indignado: ¿por qué no te arrodillas como los demás? Y el maligno le desafió: yo no adoraré nunca a algo que tú has hecho del barro. Y el Dios omnipotente le maldijo. ¿Es cierto que Iblis fue creado del fuego y los ángeles de la luz? Es cierto. ¿Está escrito en los libros? No, maestro. Lo vienen repitiendo las gentes. Bien, ahora volvamos a la reflexión anterior. Que el saber sea vuestra riqueza y la educación vuestro adorno. Dime, Comixa, ¿qué vale más, el saber o la riqueza? La riqueza, porque dice mi padre que con el dinero se puede hacer y comprar todo. También lo dice el banquero Ibrahim. ¿Y qué opina el príncipe Boabdil sobre esto? El saber. Porque el dinero te lo pueden quitar los ladrones u otro banquero, pero el saber no. ¿Y por qué los sabios se arrodillan ante los reyes y los reyes no se arrodillan ante los sabios? Porque un sabio sabe lo que vale un rey. Pero un rey no sabe lo que vale un sabio. Esta es la reflexión que os dejo para hoy. Podéis iros. Hermosa tela. Aliatar, ¿no te disgusta que estas manos, que empuñaron tantas veces la espada, se dediquen ahora a fabricar la seda? Señor, cuando la espada solo sirve para derramar sangre entre manos, mejor es colgarla en el desván, hasta esperar mejores causas. Mientras tanto, bien empleadas están en nuestro comercio de la seda. Está bien, Abiatar. Me gusta la suavidad del tejido. Señor, no se labraron en Granada sedas más delicadas que estas que os estoy ofreciendo. Mejores las quisiera yo, para apagar la codicia de nuestros enemigos, los cristianos. ¿Me hiciste caso en el color? Lo hice, señor. ¿Son verdes como te encargué? Así son. Verdes como la Vega de Granada. No lo podrán contemplar mis ojos, pero los tuyos sí. Será divertido ver a los reyes de Castilla y Aragón vestidos con el color del Islam. Cierto, señor. Pero creo que vuestro hijo el Zagal disfrutará más que yo. Prepáralas bien para que no se dañen, porque el viaje es largo. Así lo haré, señor. ¿Estáis ahí? ¿Quién es? Soy yo, señor. ¿Me habéis llamado? Sí. Que Alá te guarde. Que siempre sea contigo. Acércate. Se fue. Sí, abuelo. Entonces sácame de aquí. Voy a darte una sorpresa. ¿Para qué quieres salir si no puedes ver? Puedo oler y oír. Estos son mis tesoros preferidos de la Alhambra. Quiero comprobar que aún son míos. ¿Me llevas? Claro.
Cuidado, cuidado con esas arcas. Tened cuidado, sujetarlas bien. ¿Qué están haciendo? ¿Va a haber otra guerra? Déjame escuchar. Ese es un buen caballo. Claro, lo elegí yo. ¿Cómo le llamaste? Azor. Buen nombre. Él es parte de la sorpresa que te reservaba. Escucha bien. Mañana tu tío el Zagal viajará en mi nombre para visitar a los reyes cristianos, Fernando e Isabel. He dispuesto que tú le acompañes. Y Azor será tu regalo a los reyes. ¿Por qué he de ir yo, señor? Porque quiero que veas de cerca cómo son nuestros enemigos naturales. Y quiero que ellos te vean a ti. Porque un día, tú serás rey de Granada. ¿Y si no quiero ser rey, abuelo? ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa pregunta? Mi amigo Bencomixa dice que yo no seré rey, porque en las estrellas está escrito que el reino de Granada se perderá conmigo. Y a mí me gustaría ser como tú, abuelo. Ser un rey como tú. Serás mejor que yo, Boabdil. Tu destino es más grande que el mío. Aquí tienes una pequeña muestra de lo que hemos sido. Fuimos demasiado grandes. Nosotros transmitimos a Occidente todo el caudal inmenso de la ciencia oriental. Los números arábigos, fundamos la aritmética, convertimos el álgebra en ciencia exacta, descubrimos la trigonometría, que no existía entre los griegos. Todo eso fue hecho en tiempos de paz. Sin ella no existiría la astronomía, ni la física, ni la botánica, ni la medicina. A veces, la necesidad nos empujó hacia la ciencia. ¿Sabes cómo surgió nuestro primer mapa? Tú sabes que todo buen musulmán debe orar en dirección a la Meca. Nosotros teníamos necesidad de saber exactamente la posición de la ciudad sagrada. De ahí nació el primer mapa islámico, al que luego siguieron otros, sobre el cielo, los mares y las tierras. Recuérdalo bien allí, hijo mío. Lo recordaré, señor. Recuérdalo, si alguien te dice lo contrario. ¿Ali? Señor. Envía este mensaje a la corte cristiana. Quiero que sepan los reyes que mi nieto Boabdil acompañará a mi hijo Abdul-Alá. ¿Qué te pasa? No sé, me da miedo dejar Granada. ¿Por qué? Sería triste no volver a verla. Granada no se mueve, sobrino. Siempre estará ahí, esperándonos. Cuando regresemos de Castilla, te darás cuenta de la diferencia que va de este hermoso paraíso que dejamos ahora a los eriales cristianos. Llena tus ojos, sobrino, de esta belleza. Y recuerda que este maravilloso Edén lo creamos nosotros sobre un montón de basura. Yo nunca me separaré de Granada, Abdul.
Tápate la nariz, Boabdil. Acabamos de entrar en tierra de cristianos. Dime, ¿por qué odias tanto a los cristianos? Porque soy musulmán. Todo buen musulmán debe odiar a los infieles. Ya, pero tú les odias más. ¿Cómo se nota que has hablado con el abuelo, eh? Pues escucha a tu tío el zagal. Este viaje, los regalos y esta maldita embajada no son más que un acto de cobardía. Tu abuelo y tu padre tienen prisa en pagar los tributos que pactó el primer rey de Granada. ¿Sabes por qué? Nosotros somos 100.000 y ellos pasan los 5 millones. Pero yo te digo que con menos de 100.000 hombres les hicimos correr hasta las tierras del norte cuando los caudillos árabes eran guerreros y tenían lo que tienen que tener los caudillos. ¿Hablas por el abuelo? Hablo por quien tengo que hablar. Ellos lo que pretenden es taparnos la boca, dándonos un asiento en sus cortes, cuando lo único que quieren es el oro de nuestros tributos. El abuelo dice que ese es el precio de la paz. Miente. Es el precio del miedo. ¡Mira! Ahí vienen los buitres. Mírales a los ojos, sobrino. No les tengas miedo. Solo son cristianos. ¡Alto! ¡Alto, zagal! Para pasar por mis tierras tienes que pagar primero. Te equivocas, Fernandarias. Si quieres cobrar tu parte, quítasela a tu rey. ¿Para quién son estos regalos? ¿Sabes dónde está la corte? Sí, la última vez andaba por tierras de Zamora. Pues allí voy. Y no intentes impedirlo. Bien, voy a ver lo que llevas por ahí. Está bien. Me llevaré solo el caballo. Ese es el regalo de mi padre para el rey. Intenta llevártelo. Hace tiempo que estoy esperando una excusa para acabar contigo. Mejor que esta, ninguna. Por esta vez podéis pasar. Pero acuérdate de este día, zagal. Tenlo por seguro. ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Zagal! ¡Acabaré contigo y con toda tu raza! ¡Lo juro! ¿Por qué grita tanto? Porque tiene miedo.
Dies irae, dies irae, solves erecrum in favilla, essere Davidum Sibilla, quantus tremores futurus, quando iudes vesperturus, punta stricte discussurus, globalirus pagem sonus, per sepulcra retiorum, Oget omnes ante tronum, mortu bevite natura, resurgente actora, judicati responsura. Son más suaves que las de Génova. Son las mismas, Alteza. Nosotros las tejemos en Granada. Y los genoveses las venden al mundo entero como suyas. ¿Pensáis que estas sedas que vestimos no son genovesas? No, Alteza. Estas sedas han sido trabajadas en mis talleres de Granada. Pues las hemos pagado a precio de oro, Isabel. Ese oro, Alteza, también salió de Granada. No es eso verdad, Zagal. Hace tiempo que no pagáis tributos. Sí, pero... Soberbio animal. Seguro, Alteza. Traído del mismo corazón del desierto. Vuestro padre, mi buen amigo Ismail, siempre fue generoso, pero nunca nos hizo regalos tan bellos. ¡Qué caballo tan hermoso! Cuando regreses a Granada, dile a tu abuelo que sus regalos nos complacieron mucho. Sobre todo el caballo. Lo elegí yo, señora. Se llama Azor. ¿Azor? Ah. Pues si eliges a tus hombres con tanto acierto, serás un buen rey. ¿No os complace la fiesta? Mucho, señora. No os preocupéis. Agradezco tantas gentilezas, pero otros pensamientos turban mi ánimo.
En estos momentos estaba pensando en mi padre y en cómo darle vuestra respuesta sobre los tributos. Ahora no es tiempo de hablar de esas cosas. Sé que Ismail sabrá hacer honor a las condiciones pactadas. No se trata de eso, Alteza. No se trata de eso. Personalmente, tengo la certeza de que nuestros vasallos no podrán soportar esos tributos. La tregua tiene ese precio, Zagal. Sabes que esos tributos no los inventamos nosotros. Durante mucho tiempo fuimos los cristianos los que pagamos el mismo precio. ¿No oíste nunca el romance de las 100 doncellas? En ese romance, uno de tus reyes exigía 100 doncellas cada año, solo para su placer. Ocurría cuando nosotros éramos los vencidos. Lo sé, Alteza, pero seguro que habrá dificultades. Vámonos, señora. No, quiero verlo. El abuelo dijo que tenía que verlo. Oye, Ali, ¿tú ves lo que estoy viendo yo? Los hombres bailan como las mujeres. ¿No será que son eunucos? Yo qué sé. No les tente las criadillas. Vámonos, señor. Me gustaría entender a los cristianos, Ali. Son más que nosotros, pero no son mejores. La suerte no está siempre de parte de los mejores. Algo malo habremos hecho para sufrir tantas desgracias. Tu tío el Zagal dice que los cristianos no ganaron la guerra. La perdimos nosotros. Además, no se lavan. Todos esos condes y duques no se lavan. Todo huele mal aquí, los salones, los pasillos, todo. Anoche vi a uno soltar el vientre junto a las almenas. Ah, entonces, eso es lo que recogen los criados cada mañana. Eso, ¿recuerdas el viaje? ¿Dónde viste tanta basura junta? Y las casas, todas sucias y oscuras. Y aquellos rostros hambrientos tras las pequeñas ventanas. Y el hedor de las calles, siempre el mismo. ¿Y jardines? ¿Dónde has visto algún jardín? Mi señor, demasiadas preguntas para un pobre esclavo como yo. Lo de los jardines, pienso yo que será por el frío. Y lo otro, a lo mejor es el hambre lo que hace ganar las guerras. Puede ser, puede ser. A la reina le gustó mucho el caballo. ¿Te diste cuenta? Me di cuenta, mi señor, y escuché lo que dijo. Es un buen consejo. De todas maneras, ni mi madre, ni mi hermano Josep, ni nadie podrán entenderme del todo. Ali, ¿viste alguna vez una piel tan blanca? ¿La viste? Estáse la gentil dama paseando en un vergel. Los pies tenía descalzos, que era maravilla ver. Desde lejos le llamaron. Él no quiso responder. Ven acá, mi pastorcillo, si quieres tomar placer. Fiesta es de mediodía y ya es hora de comer. Si quieres tomar posada, todo será a tu placer.
Acércate, pastorcillo. ¿No me sabes entender? El cuello tengo de garza, los ojos de un esparver, las teticas agudicas que el brial quieren romper. Ven acá, mi pastorcillo, si quieres tomar placer. Fiesta es de mediodía y ya es hora de comer. Si quieres tomar posada, todo será a tu placer. Acércate. Más, ven aquí. Vamos a ver. ¿Qué quieres como regalo para llevarte a Granada? El árbol de oro que había en la fiesta. Pero si tú no estuviste en la fiesta. Sí, la había escondido detrás del tapiz. ¿Y qué te pareció? Mal. No me parece serio que bailen los hombres. Así que te escondiste detrás del tapiz, ¿eh? Sí, mi abuelo dice que mire bien todo y que abra bien los ojos. Tu abuelo vivió aquí muchos años y fue buen amigo de mi padre, como tú y yo lo vamos a ser. Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? De que arregles lo de los tributos. Si no, se enfadará mucho mi tío el zagal. Lo vas a arreglar, ¿verdad? ¿Cómo has aprendido a hablar castellano tan bien? Me enseñó mi maestro Abuabar, el astrónomo. ¿Fue él el que inventó esa historia que se cuenta sobre tu porvenir? Fueron los del horóscopo. Mi abuelo dice que el único nombre que hay escrito en las estrellas es el de Alá. O sea, Dios. Bueno, aquí no sé. Aquí también, Boadil. Aquí también. ¿Qué más cuenta tu abuelo? ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre las cosas. Bueno, dice que los musulmanes y los cristianos debemos seguir siendo amigos. Y lo somos, hijo. Lo somos. Mi tío el zagal dice que no. Por fortuna, tu tío el zagal nunca será rey de Granada. Tú serás rey. Y nosotros seguiremos siendo amigos, ¿verdad? Si tú quieres, sí. Siéntate a mi lado. Voy a leerte un romance. Estábase el buen rey moro en la vega de Granada. A 100 guerreros cristianos hace tiempo que aguardaba. Venían en son de paz, no buscaban algarada. Él les dio la bienvenida y todo será por